Todos tenemos una dimensión interior y una dimensión exterior. Pero también todos tenemos una dimensión comunitaria. Es decir, todos nosotros siempre tenemos referencia a otros, con quienes primeros tenemos referencia son con nuestros familiares, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros primos y demás parientes. O sea que somos además personas que tenemos una dimensión interna, una dimensión externa y unos vínculos comunitarios. Pero además esos vínculos comunitarios y esa dimensión externa que todos tenemos tiene que ver con una organización social, unas estructuras sociales. Gracias a unas estructuras sociales, por ejemplo, se puede hacer esta transmisión de una actividad a través de la tecnología. Hay lugares en el mundo en donde esta transmisión o esta tecnología no se puede realizar porque la estructura social aún no permite o no tiene las posibilidades de hacer esta transmisión. Porque hay unas normatividades que impiden que algunas personas puedan hacer transmisiones como las que yo hago. Nosotros, como lo podemos hacer, nos valemos de esas herramientas. Entonces nos vamos dando cuenta que somos unos seres comunitarios en medio de unas estructuras sociales, en medio de unas normatividades, pero también somos personas que vivimos nuestra propia interioridad. Allá adentro, en lo profundo, normalmente no entra nadie, a menos que yo quiera compartirlo. E incluso hay realidades que vivo dentro de mí que quisiera compartir, pero que no siempre logro hacerlo. O trato de decirlas y tal vez no siempre son comprendidas. Eso tiene que ver con el Evangelio de este domingo. El maestro hace una crítica muy fuerte a sus hermanos fariseos. Y digo sus hermanos fariseos porque Jesús también se formó en el ambiente fariseo. Por eso es que podía leer en una sinagoga. En la sinagoga los que enseñaban eran fariseos y los que leían en las sinagogas solo eran fariseos. Jesús leyó en la sinagoga y enseñó. O sea que tenía vínculos con los fariseos. Y entre los fariseos solían discutir cómo interpretar mejor un texto bíblico. Y entonces dense cuenta que aquí ya empieza esto a irse clarificando. La experiencia interna de Jesús, su experiencia como judío, hombre de fe, también tenía vínculos externos y se manifestaba en sus acciones. Y entonces él sabía que había un proceso dentro de él que era su proceso de unión amorosa con Dios Padre. Y que su vida tenía, por lo tanto, que vivirse de un cierto modo. Pero eso que vivía, además, quería comunicárselo a otros, a una comunidad
también creyente judía. Y en ese contexto estaban las normas judías y estaba el Imperio Romano. ¿De qué se dio cuenta Jesús? Jesús se dio cuenta de que algunos hacían tareas, acciones, o le pedían a la comunidad que hiciera tareas y acciones, pero que ellos interiormente no tenían la capacidad ni siquiera de comprender qué sentido tenían esas acciones. Es decir, habían muchas actividades, rituales, cumplimiento de normas, etcétera, pero que no tenían una conexión interna con las personas. Que más bien esas acciones se utilizaban un poco para imponerse ante el grupo, imponerse ante aquellos que querían aprender. Y un modo de imponerse era ponerse títulos, y entonces están los sumos sacerdotes, están los maestros, están los consejeros, están... Y por eso, en esta parte del Evangelio, Jesús dice, no llamen a nadie de esa manera. No llamen a nadie maestro, porque solo es uno su maestro, el que le enseña interiormente. Entonces, si usted hace algo, busque a ese maestro interior. Incluso dice, no llamen a nadie Padre nuestro, Padre vuestro, porque solo uno es su Padre, con aquel que tienen esa relación interna. Entonces nos vamos dando cuenta que en el fondo lo que está haciendo Jesús, que es nuestro maestro ciertamente, es invitándonos a que mantengamos la coherencia de todas nuestras dimensiones. La primera de ellas es que usted tiene que tener una experiencia profunda e interior del Padre, del Maestro, de su guía espiritual, que es Dios mismo que habita en usted. No es nadie más. Las demás personas que nos han ayudado, comenzando por nuestros papás, desde que éramos niños, que nos enseñaron a leer, las profesoras, los compañeros, los amigos, los colaboradores en las empresas, todas esas personas, claro que son una gran ayuda. Pero mi maestro interior es Dios mismo. Entonces, lo primero que pide Jesús es conexión con el maestro interior. ¿Para qué? Para que las obras que hagamos pues se desprendan de esto, se desprendan de mi vínculo interior con la presencia divina. Porque de otro modo, si solo realizamos acciones solo por hacerlas, además de que nos vamos a fatigar y vamos a ser en muchos momentos muy incoherentes, pues rápido le vamos a perder el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y de allí que él mismo critica el ritualismo vacío en muchos momentos. ¿Para qué hacen tantas cosas si por dentro no hay nada? No hay una experiencia que sostenga
esos ritos o esas acciones que ustedes hacen. Y hasta critica por eso, incluso el modo de vestirse de los fariseos, que utilizaban además unos ropajes especiales donde había pues una gran manifestación, y de eso todavía nos queda a nosotros unas huellas. Este vestido, esto se llama cogulla. Eso es una herencia también un poco de esa visión, pero además tiene otro atenuante, y es que en el fondo busca ocultar nuestra corporalidad. Y eso sería un tema bien interesante para una meditación posterior. Y entonces ocultamos lo que somos y más bien mostramos algo que haga que en la apariencia social dé una relevancia. Y por eso él critica: no llamen a nadie maestro, porque algunos se hacían llamar maestros o guías o padres de las comunidades. Padre nuestro, o sea, es nuestro padre de esta comunidad. Imagínense todo lo que todavía tenemos nosotros. Y entonces dice, más bien, la práctica debe ser primero conectado y luego hacer. Y ese hacer lo hacemos y lo compartimos con otros, pero no para imponerles normas y cargas a otros, que eso lo critica. O sea, no le imponga cargas a los demás cuando usted no es capaz de, ni por un lado, vivirlo interiormente, ni por otro lado, realizarlo. Eso no lo haga. Y esa es la crítica que hace en este texto del Evangelio. A todos nos queda rápido esa sensación tan desagradable de que, claro, en el fondo, esa crítica a los fariseos es personas que hacen por aparecer y personas que han diseñado una forma social en donde unos están dominando a otros. Pues se trata de que eso entre nosotros no se dé, sino que todos estemos trabajando, que todos aportemos, pero lo hacemos no por una norma externa, sino por una experiencia interior. Y que el único padre, el único maestro, el único guía verdadero es Dios mismo obrando en nosotros y desde lo profundo de nosotros. Es un texto bien interesante porque además uno comprende la palabra hipócrita, que aparece paralelo en otro texto como este. La palabra hipócrita en este momento suena como una palabra ofensiva. Cuando una persona quiere insultar a otra, le dice hipócrita. Pero el origen de la palabra hipócrita esta es en la persona que actúa. Un hipócrita es el que, ante todo, actúa, digámoslo así, hace teatro. Cuando Jesús critica esto en sus hermanos fariseos, dice: no sean hipócritas, no los está insultando, les está diciendo: no actúen, no hagan teatro, que la vida interior, la vida espiritual, es lo que sostiene sus obras. Entonces no le impongan a otros hacer obras si no hay un sustento interior. A eso se refiere con hipócritas. No los está insultando, les está diciendo: no hagan así, no actúen, porque esto no se trata de actuar. La vida no es una obra de teatro. La vida se vive en conexión con la presencia divina. Y si tenemos la responsabilidad de acompañar a otras personas en hacer ese camino,
el maestro siempre debe seguir siendo Dios dentro de ellos. Y eso que le enseñamos a los demás, que compartimos con ellos, primero lo debemos de haber vivido nosotros y realizar nosotros. Es como que yo le pida a una persona que haga el aseo de su habitación cuando yo nunca soy capaz de hacerlo. Eso pues no tiene sentido. Le enseñamos al niño que lo haga, pero tenemos la habitación nuestra desorganizada. Entonces, lo que se busca es que yo mismo, porque lo vivo interiormente, lo hago y por eso puedo enseñarle o guiar a otros para que lo hagan. Y de esa manera tenemos una estructura social mucho más coherente. Entonces entendemos que las normas tienen sentido, pero porque los que estamos en las responsabilidades principales de la comunidad las cumplimos, lo hacemos. De eso se trata. Uno mismo sabe cuando no está haciendo con coherencia algo. Y ese es un bello examen que nos podemos hacer todos. Y no se trata aquí de decir, ah, qué mal que yo no estoy haciendo esto, no, sino ver por qué yo no mantengo mi dimensión interna conectada con mi dimensión externa, con mi dimensión comunitaria y con la estructura social. Esto es un asunto muy interesante que vale la pena que lo meditemos. Cada vez que usted haga algo, pregúntese por qué lo hace. Y si se trata de procesos espirituales, pregúntese por qué lo hace. Yo lo estoy haciendo en conexión con mi dimensión interior. Nosotros que nos sentamos a hacer meditación. Muy bien. ¿Por qué lo hacemos? ¿Ya porque entramos a un grupo que hace meditación? ¿O porque realmente yo estoy buscando esa conexión interior y por eso puedo trabajar un proceso de recogimiento y de silencio interior? No me importa si me están viendo o no. Lo puedo hacer solo encerrado en mi habitación. Pero eso me podría permitir compartir un poco de esa paz que emerge en la experiencia para ayudar a otros a que de pronto vayan intentando un camino por allí. Y nos lo facilitamos todos. Esa es un poco la tarea de esta escuela, y es ayudarnos a hacer juntos el camino. Aquí no hay ningún maestro. Aquí sí queremos que el maestro obre todo el tiempo dentro de nosotros. Todo el tiempo estamos invitados a esto y también en nuestros hogares. Vamos entonces a la práctica. Que las acciones externas nos hablen de nuestra dimensión interna y que seamos capaces de compartirlas comunitariamente sin imponer nada a nadie y además siendo respetuosos de las estructuras sociales, de las normas y de las leyes sociales.